Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora tenemos en el Skype a Luis Olivero, economista. Con él vamos a conversar sobre la situación económica que enfrenta en este momento entonces el país, sobre todo ante la posibilidad de unas sanciones por parte del gobierno estadounidense, que es uno de los principales compradores de nuestro petróleo y a quien le compramos también. Entonces, crudos ligeros para poder hacer las mezclas, incluso todo lo que tiene que ver con los suministros en materia de poder hacer gasolina. Luis, estás en línea, estamos ya con él en vivo acá en Noticias Globovisión Economía. Quisiéramos conocer el análisis que puedes hacer respecto a esta situación, cómo quedaría la caja de la industria petrolera si esto llega a ocurrir y por ende las finanzas de la nación de cara a los compromisos internacionales y los compromisos internos. Mariana, buenas tardes. Mira, ciertamente es una situación, va a ser una situación bastante complicada por todo lo que tú comentaste, ¿no? Vamos rápidamente con números. Venezuela exporta en promedio, ha exportado en estos primeros 4 meses del año cerca de 780.000 barriles diarios hacia Estados Unidos. Eso representa cerca de la mitad de las exportaciones que generan caja de Venezuela. Entonces Venezuela tendría ante que le digan un veto de ese petróleo venezolano hacia Estados Unidos, Venezuela tendría que buscar un destino a ese petróleo. Lo primero que uno piensa es, bueno, puede haber muchos destinos en el mundo. Recordemos que el petróleo de Venezuela no es precisamente el petróleo más liviano, no es el petróleo de mejor calidad, pero a uno se le antoja que en el mediano y largo plazo Venezuela sí puede conseguir destinos en países como China, países como la India. Pero en el corto plazo Venezuela va a tener graves problemas de caja. Lo otro es que si Estados Unidos coloca restricciones para exportar a Estados Unidos hacia Venezuela petróleo crudo o gasolina o aditivos para la gasolina, Venezuela también va a tener que buscar otros países que le puedan vender ese tipo de productos, lo cual le puede generar un problema. Aquí lo que llama la atención es que ya PDVSA ha debido haber salido a hablar del plan B o salido un poco a calmar los mercados. Los bonos de Venezuela han estado cayendo de manera importante. Hoy casualmente salieron unas sanciones, pero directamente hacia el presidente. Sin embargo, no tocan la industria petrolera y así todos los bonos de Venezuela caen. Uno no quiere ser profeta del desastre para nada. Quiero generar alarma, pero ciertamente es muy lógico pensar que si la mitad de tus ingresos en divisas, el destino, el país el cual recibe ese petróleo te coloca sanciones, tú vas a tener un problema. Se habla de default, se habla de caída en las importaciones, obviamente se habla de una caída importante de la oferta de divisas. Este panorama, revisando lo que tiene que ver con los instrumentos de deuda venezolano y el tema de la posibilidad de buscarse otros mercados donde colocar este petróleo. Y lo que señalabas es un petróleo pesado, es un petróleo no muy buscado y está un tema que es importante y es que la refinería principal de Venezuela para hacer estas exportaciones de petróleo ligero está en Estados Unidos y es Citgo. En este caso, ¿cómo quedaría la operatividad de Citgo por parte de Venezuela y la posibilidad de ir hacia otros mercados si no tiene esta capacidad para refinar? Bueno, Citgo puede ir al mercado. Si Venezuela sale del mercado de los Estados Unidos, hay varios países que están compitiendo por entrar a ese mercado. Ese es un mercado que para Venezuela es importantísimo porque nos queda sumamente cerca. Cuando comparas, por ejemplo, con China y con la India, son mercados que en el costo del shipping, el costo de los envíos va a ser mucho más caro. Lo que tú hablabas de tener a Citgo, tener esas refinerías que están especializadas en mezclar crudo, en refinar crudo venezolano. Pero Citgo podría empezar a buscar crudos en otros países, Colombia, por ejemplo, Brasil, Nigeria, Irak. Son varios de los países que están tratando de entrar a ese mercado norteamericano, de aumentar sus ventas. Como bien te dije, Venezuela tendría que mirar hacia países que tengan refinerías que puedan tratar el crudo venezolano, pero además que sean países con gran demanda energética. Por eso te pongo el ejemplo de China, por eso te pongo el ejemplo de la India, que esos dos países están en el top 5 a nivel mundial de demanda energética, demanda petrolera. A ver, no es que Venezuela va a dejar de vender petróleo, no es que Venezuela va a pasar ahora y no va a poder vender más nunca petróleo, no, sino que Venezuela pasa a tener un problema grave de dónde colocar ese petróleo. A lo mejor va a tener que colocarlo al principio a descuento para poder ganar mercado, va a tener que pagar más por los envíos de ese petróleo. Sin lugar a duda va a haber un efecto de flujo de caja importante, pero va a haber un efecto muy, pero que muy grave en el corto plazo, porque a Venezuela le va a costar
en el corto plazo encontrar esos países, encontrar esos destinos. Ahora, quisiera consultarte otro tema y tiene que ver con el tema mercados y el tema instrumentos de deuda y la posibilidad de acceder a créditos. ¿Cómo queda en este momento si ya los bonos de la República venían experimentando caída por todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, por falta de claridad en las finanzas públicas? ¿Cómo queda en este momento o cómo va a quedar los instrumentos de deuda, así como las posibilidades de Venezuela de acceder a mercados financieros cuando muchos países están diciéndote que además de toda la incertidumbre que se generó, ahora no eres legítimo? Mira, fácilmente, primero, conseguir crédito Venezuela, si hasta ayer era complicado, hoy va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Por lo que tú estás comentando. Estás generando un problema muy grave desde el punto de vista político. Estás en una Asamblea Nacional Constituyente donde pareciera que no fuiste todo lo democrático que has debido haber sido, que te saltaste un conjunto de controles. Y cuando analizas los bonos de Venezuela, eran bonos, como bien tú también dijiste, bonos que estaban cayendo, bonos que son los más riesgosos desde el punto de vista de mercado emergente en el mundo. Y ahora la gran pregunta que tiene un inversionista es, ¿me meto en un bono de Venezuela cuando ese país está teniendo problemas políticos, está teniendo incertidumbre política, donde la conflictividad social está aumentando de manera importante, donde los agregados macroeconómicos empeoran cada día, o sea, a un ritmo realmente, oye, complicado, preocupante, pero adicionalmente tienes que el tema de cómo paga Venezuela esos bonos, cómo paga esos intereses, cómo paga ese capital, generando divisa. ¿Y cómo genera Venezuela divisa? Solamente vendiendo petróleo, y hoy muy posiblemente o esta semana o este mes va a tener sanciones. Entonces, oye, es muy lógico pensar que los bonos de Venezuela van a seguir cayendo a menos que ocurra un milagro, a menos que el gobierno entienda que lo que ha hecho lo ha hecho muy mal, a menos que el gobierno se sienta a rectificar. Sin embargo, todos sabemos que eso está muy difícil de ocurrir. Así que es muy fácil presagiar que los bonos de Venezuela van a seguir bajando, y cuando se concreten las sanciones petroleras de Venezuela, los bonos de Venezuela van a bajar mucho más, casi a niveles de default, porque el mercado está apostando a que cuando lleguen las sanciones, el default va a llegar. O sea, es prácticamente un hecho que Venezuela va a llegar a default porque no va a contar con suficientes divisas para poder hacer frente a sus pagos. Ojalá que no lleguemos a default. Es un escenario que nadie quiere, es un escenario muy malo, además que es un escenario donde la generación de pobreza en Venezuela aumentaría de manera importante. Veo esta situación y te quiero consultar respecto a este tema, porque el día de hoy había como opiniones encontradas entre las calificadoras de riesgo. Veíamos unas que decían que ya los instrumentos de deuda habían descontado lo que era el efecto de este proceso electoral para elegir candidatos a una Asamblea Nacional Constituyente que en las próximas horas debería instalarse y podría ir en contra del resto de los poderes ya establecidos dentro del país. Eso decían algunas, otras señalaban que sí, que los instrumentos de deuda podían caer incluso aún más, hablaban hasta de 20 puntos. Mira, hay dos variables que se ajustan rápidamente al riesgo de lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre todo en su sector externo. El mercado de esa tasa de cambio que no se puede nombrar, el cual va a seguir subiendo y va a tener una inestabilidad muy grande, pero el otro es el mercado de la deuda, el de los precios de la deuda de Venezuela, donde va a seguir cayendo, donde ha venido cayendo en estos días por el tema de la conflictividad, el tema del miedo que tenían sobre la Asamblea Nacional Constituyente, aunque había muchos que todavía tenían la esperanza que no ocurriera esa Asamblea Nacional Constituyente. Ya con la Asamblea Nacional Constituyente, ya cuando se formalice la Asamblea Nacional Constituyente el 2 de agosto, y cuando empiecen las decisiones en materia económica a salir de ahí, muy posiblemente vamos a seguir viendo caídas importantes en los bonos junto con las sanciones petroleras. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Luis Oliveros, economista, el análisis que hace respecto a lo que pueden ser entonces los efectos de las sanciones por parte del gobierno estadounidense y de que no se tome y no se retome un rumbo para revisar lo que se está haciendo mal en materia económica y por ende en materia política, porque esto está afectando sin duda la economía de nuestro país y nuestro desempeño. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.